Imagínate esto. Tienes 10 años, cometes una tontería, robas un caramelo. Tus padres creen que todavía pueden disciplinarte, así que te envían a un lugar donde, supuestamente, van a corregirte. Pero entonces, se cierran las puertas y de repente, entiendes que ya no puedes salir. Empiezan los gritos, los castigos, el silencio. Y cuando pides ayuda, nadie viene. Lo peor es que muchos sabían lo que estaba pasando y aún así callaron hasta que alguien decidió cavar y lo que encontraron nunca debió aparecer, porque estos no son lugares embrujados, son 5 lugares reales donde chicos que necesitaban cuidado y guía terminaron viviendo el peor infierno de sus vidas. Y créeme, el último caso hace que todos los anteriores parezcan una advertencia. Creían que iba a salir siendo una mejor persona. Nadie imaginaba que saldría en una bolsa para cadáveres. Martin Lee Anderson tenía apenas 14 años. Todo empezó por una falta que muchos considerarían menor. Sus padres pensaban que aquel lugar podía corregirlo, que estaría protegido, que volvería a casa. Se equivocaban, porque apenas cruzó aquellas puertas, todo cambió. Quedó encerrado, aislado, y lo que parecía un lugar de disciplina terminó convirtiéndose en una prisión de tortura. Martin fue trasladado de urgencia a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Horas después, su corazón dejó de latir. Sus padres todavía no entendían cómo un lugar al que lo habían enviado para corregirlo terminó arrebatándoles a su hijo en menos de un día. Lo extraño es que, al principio dijeron que había sido una muerte causada por problemas de salud. Pensaban que todo terminaría ahí, que nadie haría más preguntas. Pero había un problema, existían unas grabaciones, y justo ahí, todo el silencio empezó a romperse. Luego de que trataran de enterrar lo que realmente había pasado, las cámaras registraron los últimos minutos de Martin con vida. Quedó registrado por las propias cámaras del centro. Las imágenes muestran a Martin intentando completar una serie de ejercicios físicos a un ritmo cada vez más exigente. Las imágenes mostraban cómo, al principio, Martin intentó seguir, corría, se levantaba, hacía todo lo que le pedían, pero poco a poco empezó a quedarse sin aire. Ya no podía correr, le costaba mantenerse de pie. Entonces, agotado, se desplomó en el suelo. Cualquiera habría pensado que todo iba a terminar ahí. Se equivocaban. Los guardias fueron hacia él, lo levantaron, lo empujaron para que siguiera. Martin apenas podía moverse, volvió a caer, pero el castigo no terminó. Los guardias lo sujetaron contra el suelo. Mientras él ya casi no reaccionaba, seguían presionándolo y golpeándolo para que continuara. Entonces, Martin dejó de responder. Cualquiera habría pensado que, por fin, alguien pediría ayuda, pero eso no fue lo que ocurrió. Según quedó documentado en el caso, acercaron sales de amoníaco a su nariz para intentar hacerlo reaccionar. Por unos instantes, volvió a moverse, pero su cuerpo ya estaba al límite. Durante parte de esa escena también se observa la presencia de una enfermera. No hizo nada. Martin seguía en el suelo. Los guardias seguían a su alrededor y las cámaras seguían grabándolo todo. Poco después, lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Horas después, su padre entró a la habitación, se acercó a la cama, lo besó por última vez, le dijo adiós, y fue él quien autorizó retirar el soporte vital que mantenía con vida el cuerpo de su hijo. Todo quedó en silencio, porque Martin nunca volvió a casa, pero su historia abrió una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada, y lo que apareció detrás era todavía más oscuro, porque el siguiente lugar no escondía un solo caso, escondía décadas enteras de sufrimiento. 1975. Imagínate que tienes 6 años, no tienes padres, o los tienes pero no pueden cuidarte, y un día un hombre con sotana te sonríe y te dice que vas a un lugar mejor, que vas a estar a salvo. Tú crees que es verdad, pero entonces se cierran las puertas de Mount Cashel y de repente no estás en un hogar, estás en un infierno. Y lo peor no son los golpes, lo peor es lo que viene cuando cae la noche. En Mount Cashel, los hermanos cristianos no ven algo que pueden destruir. Tú tienes 6 años, 8, 10, y estos hombres que deberían cuidarte, entran a tu habitación, te hacen daño, te roban algo que no deberían tocar,
te destruyen por dentro, te queman el alma. Y si gritas pidiendo ayuda, nadie escucha, nadie, porque en Mount Cashel el horror no es un secreto, es la norma. Entonces, tú aprendes a callar, aprendes a mirar hacia otro lado cuando escuchas los gritos de los otros, aprendes que el miedo es tu única compañía. Pero aquí viene lo que realmente te va a indignar, porque esto no es una historia de un hombre malo. En Mount Cashel eran decenas de hombres con sotana durante décadas destruyendo niños. Y lo sabían, todos lo sabían. Los vecinos escuchaban los gritos, los médicos veían las señales, la policía recibía denuncias y miraban hacia otro lado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando hablaron, porque en los 80, los que fueron niños en Mount Cashel, los que crecieron, los que cargaban el infierno adentro, decidieron que el silencio había durado demasiado. Contaron quién los lastimaba, dónde pasaba, cómo lo hacían. ¿Y tú crees que los escucharon? Te equivocas. Lo que hicieron fue mover a los hombres. Los mandaron a otras parroquias, a otros chicos. Y los que hablaron entendieron que en Mount Cashel no importaba lo que dijeran, que estaban solos, que nadie vendría, quebrados por dentro, marcados para siempre. Y durante años, durante décadas, la iglesia lo ocultó, lo enterraron, pagaron silencios, vendieron propiedades para callar a las víctimas. Y los hermanos siguieron con sotanas, siguieron trabajando con los más vulnerables. Algunos murieron en paz, nunca viendo una celda. Y tú te preguntas, ¿dónde estaban los adultos? Mirando hacia otro lado, siempre mirando hacia otro lado, hasta que en los 90, los que sobrevivieron, los que nunca salieron de verdad, ya no pudieron más. Y entonces el mundo tuvo que escuchar, pero era tarde, demasiado tarde, porque en ese lugar el daño ya estaba hecho. Los cuerpos crecieron, las mentes se quebraron, y los culpables siguieron libres. Y eso es lo que te deja frío, que el sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado: proteger a ese lugar, silenciar a los vulnerables, enterrar la verdad. Y si crees que esto fue el peor encubrimiento, es porque no has visto lo que viene después. Imagínate que tienes 14 años, tus padres están desesperados, no saben qué hacer contigo, así que pagan por algo que les vendieron como disciplina estricta. Ahora imagínate que estás durmiendo en tu cama, son las 3 de la mañana. De repente la puerta se abre, entran hombres de blanco, te amarran, te tiran a una furgoneta y te llevan. Tu opinión no cuenta. Si gritas, si te resistes, recibes golpes, decían, culpa tuya. Bienvenido a Elan School, fundada en 1970 por Joseph Ritchie, un ex heroinómano, un tipo que aprendió su método en Synanon, un lugar donde la terapia era gritarte hasta destruirte. Y en Elan llevó eso al siguiente nivel, porque en Elan no hay reglas para protegerte, hay reglas para que falles, normas imposibles: hablar muy alto o muy bajo, mirar por la ventana, ducharte más de 3 minutos, sonreír, pensar en huir. Todo está prohibido, todo tiene castigo, y el castigo es que otros te destruyan. En Elan crearon un sistema, los expeditores, chicos que te observan y vigilan, que anotan, que delatan, porque si no lo hacen, ellos reciben el castigo, y los castigos son para romperte por dentro. Disfraces que te humillan, una esquina, sentado mirando la pared, días, semanas, meses, comiendo ahí, durmiendo ahí, haciendo tus necesidades en un cubo, aislado, olvidado. O los general meetings, reuniones donde te rodean, donde te gritan, donde te dicen que eres basura, hasta que quieras desaparecer, hasta que llores. Y si sigues sin quebrar, si sigues siendo problema, te llevan al ring, un círculo, un corro, y en el medio, tú y alguien más grande, más fuerte, que te golpea, uno tras otro, sin parar, hasta que no puedas levantarte. Incluso chicas embarazadas, incluso cuando alguien va ahí dentro, porque en el ring no hay piedad, solo destrucción. Y mientras tanto, tus padres no saben. Las cartas las leen antes de salir, las que entran las destruyen si cuentan la verdad. Joseph Ritchie vendía humo,
Decía que era terapia, que funcionaba, y la gente se lo creía, porque no había internet, porque no había forma de saber, y Elan siguió, año tras año, hasta 2011. No es historia antigua, es ahora, es real. Y si crees que esto fue el peor lugar, es porque no has visto dónde enterraban los cuerpos. Imagínate que tienes 12 años, eres un niño problemático, así que te meten en un autobús, te llevan a Marianna, Florida, a un lugar llamado Dozier School for Boys. Suena tradicional, suena seguro. Te equivocas, porque cuando cruzas esas puertas y ves el edificio blanco en el centro, entiendes que no estás en un reformatorio, estás en un matadero. En Dozier no hay terapia, no hay corrección, hay un edificio blanco, la White House. Y cuando te llevan ahí, cuando cierran la puerta, empieza el verdadero horror, porque en la White House los guardias no te hablan, te golpean con correas de cuero, con cables de hierro, con sus puños, hasta que dejas de gritar, hasta que tu cuerpo deja de moverse, hasta que la sangre deja de correr. Y si no te levantas, si no respondes, te dejan ahí, en la oscuridad, solo, olvidado, mientras tus compañeros cavaban tu fosa. Sí, en Dozier los otros cavaban, aprendían a enterrar, aprendían a callar, aprendían que el único modo de sobrevivir era no ver, no escuchar, no hablar. Y durante 111 años de tortura. Esto pasó una y otra vez. Entraban, desaparecían, y nadie preguntaba dónde estaban. Los padres recibían cartas. Tu hijo se escapó. Tu hijo murió de fiebre. Tu hijo tuvo un accidente. Mentiras, todas mentiras. Entonces, en 2008, alguien empezó a cavar y de repente apareció el primer hueso, después otro y otro. Y ahí fue cuando los arqueólogos miraron la tierra, entendieron que no eran 10, no eran 20, eran 55. 55 cuerpos en fosas, sin marcar, sin cruces, sin nombres, sin flores. Y lo peor es que sabían que faltaban más, que bajo esa tierra podía haber 100, 200, quizás más, que nunca supieron cuántos murieron, que algunos fueron enterrados antes de morir, que algunos gritaban mientras echaban tierra, que en Dozier el horror no tenía límites, porque en Dozier no había registros reales, no había funerales, no había padres avisados de la verdad, y durante 111 años nadie los detuvo. La policía sabía, los doctores firmaban certificados de muerte falsos, los vecinos veían los camiones llegar de noche, los funcionarios recibían cheques, y todos miraban hacia otro lado, porque en Florida, en esa época, los niños de Dozier no eran marginados, tratados como basura, eran desechables, eran secretos que alguien tenía que enterrar, marcados para siempre. Lo peor, lo dejé para el final, porque este caso sigue persiguiendo a quienes sobrevivieron, y en unos segundos vas a entender por qué. Imagínate que tienes 12 años, tus padres no pueden cuidarte, o el Estado decide que eres un problema, así que te llevan a Uxbridge, Ontario, a un lugar llamado St. John's. Te dicen que es una escuela, que te van a enseñar, que vas a salir mejor. Te equivocas, porque cuando cruzas esas puertas y bajas las escaleras, entiendes que no estás en una escuela, estás en un infierno. Y en St. John's el infierno tiene un nombre, el búnker. Es una celda de concreto, sin ventanas, sin luz, sin retrete, bajo tierra. Y cuando te meten ahí, cuando cierran la puerta de hierro, desapareces. No por horas, por días, por semanas, sin abrigo, sin ropa, aislado, a pan y agua, en la oscuridad y frío total. Y mientras estás ahí, mientras gritas, escuchas a los otros, los que están en celdas vecinas, los que gritan de noche, y nadie viene, nadie. Pero eso no fue todo, porque en St. John's el castigo no era solo encerrarte, era destruirte. Te obligaban a limpiar con químicos, con sustancias que quemaban la piel, que te enfermaban por dentro, que te marcaban para siempre. Y cuando terminabas, cuando te permitían volver a ver la luz, venía lo peor. Te llevaban a la capilla o a los baños, y ahí te visitaban cuando nadie miraba. Te hacían daño en lugares que no se nombran, te robaban la inocencia, de formas que no dejaban marcas, con tubos de goma, con métodos que aprendieron para que nadie supiera,
para que todo quedara en silencio. Y si intentabas escapar, si decías que no, te volvían al búnker, o peor, te olvidaban, te enterraban en vida. Hasta que un día, un chico que sobrevivió, uno que logró salir adulto, decidió hablar. Dijo que lo habían dejado en el búnker durante 10 días, que había escuchado gritos que nunca se olvidarían, que cuando salió, ya no era una persona, era un fantasma que caminaba esperando el siguiente golpe, que le habían quitado la humanidad por completo. Y entonces el mundo supo la verdad, que en St. John's los doctores sabían, los inspectores veían las señales, las autoridades leían los informes y miraban hacia otro lado, porque era más fácil callar, más fácil ocultar, más fácil dejar que los chicos desaparecieran. Y cuando cerraron St. John's, cuando demolieron los edificios, los que salieron, los que sobrevivieron, no pudieron contar su historia, porque muchos estaban muertos, en la cárcel, en la calle, o se habían quitado sin poder gritar una última vez. Y eso es lo que te deja sin aire, que St. John's no fue un error, fue un sistema que funcionó perfectamente. Silenciar, destruir, enterrar. Y si crees que esto terminó, que esto es solo historia, hay lugares donde todavía sucede esto, o mucho peor, donde todavía hay búnkers, donde todavía hay personas gritando y nadie escucha. Y aquí viene lo que en verdad duele saber. Los que hicieron esto, muchos siguieron libres, como si nada hubiera pasado, y siguieron con sus vidas, mientras los que sobrevivieron estaban muriendo en vida, con un infierno en la cabeza que los atormentó hasta el último día de sus vidas. Ahora te pregunto, ¿qué crees que duele más? ¿Todo lo que les hicieron a las víctimas? ¿O que durante años casi nadie hiciera nada para detenerlo? ¿Qué fue lo que más te indignó? Te leo en los comentarios. Y si quieres ver otro caso real igual de oscuro que estos, mira este video.